noticias, entrevistas, análisis y comentarios. Oiga, lo vi a su amigo, el ministro, en Ecovisa hoy de mañana. Oiga, señor, ya estamos más en problemas todavía. Las declaraciones del señor realmente dan para pensar que el asunto vial en lo que va de este año será muy poco lo que pueda hacer, ¿no? Ya definitivamente, eso por un lado, y por el otro lado, lo que reventó en la asamblea con él mismo, ¿no? Eso... Claro. Oiga, pero espérense un ratito. Bueno, primero por el lado del Ministerio de Transporte, ¿no? Decir que, con qué optimismo decir que de 200 días, que normalmente se lleva una contratación hasta la entrega del anticipo, a 78, 75, 78, o sea, es un optimismo, ¿no? O sea, y son 75, 78 días, pero igual es bastante tiempo. O sea, pregunto yo, y usted que tiene mucho más experiencia que yo en ámbitos de atender emergencias, ver la parte de las contingencias cuando sucede un evento, una catástrofe, un desastre o alguna cosa. O sea, el tiempo de respuesta es 75 días para atender una emergencia, tomando en cuenta que es, por ejemplo, una contratación emergente, 75 días es poco. No, a ver, aquí hay un tema. Aquí hay un tema justamente en lo que son las finanzas públicas y el ministro en sus declaraciones mezcla todo, ¿no? O nosotros los ciudadanos realmente recibimos una información parcial. Una cosa son los nuevos proyectos o los proyectos que se han planificado para determinado año fiscal y otra cosa son los proyectos plurianuales, es decir, yendo específicamente al tema del mantenimiento vial, eso no es que se planifica año a año, eso ya es un rubro que se mantiene, ese es un proyecto plurianual, es decir... Es una situación permanente. Eso es permanente, definitivamente, es decir, ya en noviembre, en diciembre dice, bueno, el próximo año hay que hacer esto, este otro, para dar mantenimiento, ojo, es mantenimiento. Ok, hay que hacer esto, hay que hacer este otro, por tanto necesitamos eso. Se comienza la tramitología para estos temas de proyectos plurianuales, de tal manera que no tengan los problemas o que los proyectos no tengan problemas de financiamiento con la metodología que utiliza el Ministerio de Finanzas para el trabajo y el manejo de las cuentas. Entonces aquí el asunto es decirle, bueno, señor ministro, y los proyectos plurianuales, el mantenimiento es un gasto, ¿no? Se habla de mantenimiento como un gasto dentro de la contabilidad o de las finanzas públicas y eso es permanente, eso tiene que trabajarse un siempre y dentro de mantenimiento también entra el rubro de emergencias. ¿Ya? Entonces hay que entender esa partecita de lo que es toda la gestión de la red vial, de la red vial pública, ¿no? Entonces, ahí el ministro está hablando y nos dice, o sea, no está mintiendo en el fondo, ¿sí? No está mintiendo en el fondo sobre la tramitología. La tramitología que el propio gobierno la tiene. La tramitología que el propio gobierno no ha podido solucionarla. Claro, la cuestión es que mi crítica o mi opinión va en relación a que o sea, hay que verlo con tanto optimismo que 75 días se tenga que llevar o se hayan reducido para poder atender contrataciones de tipo emergente, que es el ejemplo que pongo. Ya. Ya, ahí, o sea, a ver, ¿no? Ahí hay algún tema más bien de orden discursivo, emotivo,
del ministro. Lo que está buscando es que nosotros los ciudadanos digamos, ¡ay, qué importante gestión que ha hecho de reducir la tramitología y bla, bla, bla! Y demás cuestiones. Ese ya es un discurso. Bueno, ya se quedó Jameson, pero esto de aquí es un discurso que se está repitiendo también en otros ministros, lo cual da a entender que esa va a ser la política comunicacional que se va a manejar en los próximos meses sobre el asunto de la gestión pública. Entonces, eso también coincide con lo que dijo el otro ministro de Seguridad sobre el asunto del equipamiento a la policía. Sí, es que se demora, pero la tramitología, que tenemos que ser meticulosos, que por aquí, que por allá. O sea, ahí no hay misterios y está definitivamente establecida la ruta. Pero que a estas alturas utilicen eso como un justificativo para decir por qué no han podido cumplir con sus obligaciones, eso ya es otra cosa. Entonces, yo creo que ahí al ministro le falta un poco más de claridad. Bueno, no al ministro, al personal de comunicación social y a la persona que le escribe los tweets. Sí. Sí, le hace falta claridad y dar mayor información. Y ya por último tienen que aprender los comunicadores que no todos consumimos la misma calidad de información basura que producen. Oiga, Raúl. Ya entró la bilirrubina. Eso, doctor, tranquilícese. A ver, decía es que yo no entiendo si ellos tampoco llegaron a entender que ya cuando entras a la función pública necesitas ser mucho más eficiente en la comunicación que cuando estás en la parte privada. Yo no sé si no entendieron que son dos lenguajes totalmente diferentes, que son dos dinámicas totalmente diferentes, son dos escenarios totalmente diferentes y que en la función pública tienes que trabajar de otra manera. ¿Cuántos secretarios de comunicación han pasado? ¿Cuántos pretendiendo tener la solución mágica y no lo han hecho? Porque uno ha sido más torpe que el otro en sus funciones. Podrán haber sido unas lumbreras en las agencias de publicidad o en las agencias de relaciones públicas o en lo que sea, pero se ha demostrado que en la comunicación política o comunicación pública, para nada, no sirven para nada. Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente, y hacia allá iba mi comentario y mi crítica. El tema es que se piensa y tienen el falso concepto de que la gente no lee. Y la verdad es que no es que no lee, y hablo de la gente, de nosotros las masas. Y la verdad es que no es que no lee. El tema es que no genera interés. Primer punto. Dos, son más expresiones, párrafos de relaciones públicas, de ensalzamiento o exaltación al funcionario. Entonces dicen, bueno, ¿y eso para qué? No hay un análisis crítico y tampoco tienen diferenciados los públicos, que eso es fundamental en cualquier práctica de comunicación social. Siempre definir quiénes son tus públicos, ¿sí? Si nosotros hablamos desde el lado del marketing comercial, nosotros tendremos que ir pensando que siempre que tienes que ir pensando en tus consumidores y los estratos o la clasificación que puedan tener tus consumidores. Y lo mismo se hace en comunicación. Y más
todavía ahora en comunicación política. La comunicación política ya no es el de las masas, ya no es el que utilizaba en su momento Hitler, ya no es el discurso que separaba a Velasco Ibarra y lanzaba sus discursos, ya no es el discurso de los últimos, de los años de la Revolución Ciudadana, ya no son los discursos de Lenín Moreno, ya es otro tipo de discursos que se habla en las diferentes plataformas que se utilizan. Ahora, comunicar utilizando un TikTok, comunicación política utilizando TikTok, como que no sé hasta qué punto pueda generar lo más importante, que es credibilidad. Puede tener un alto, puede elevarse las métricas, pero no significa que tenga credibilidad. Eso es otra cosa. Entonces, o puede hacer que para eso se utilice otras intenciones. Tampoco lo sé, no podría definirlo, pero sí yo creo que quienes están encargados de la comunicación institucional a nivel de presidencia y a nivel de los distintos ministerios y secretarías, sí deben pensar en los distintos niveles de lectores que tienen, ¿ya? Los lectores que consumen cualquier cosa, los lectores que consumen para reaccionar violentamente, los lectores que utilizan la información para análisis, los lectores que utilizamos para investigaciones. Entonces, creo que ahí está mucho la falla en este tema. Y decir, obviamente, ya la comunicación de masa solamente está orientado a un populismo destructor de la nación. A más de eso, a una masa, o sea, yo no sé, no creo que nos estamos poniendo filosóficos en la filósofos de la comunicación en estos momentos, con lo que yo voy a decir. Pero yo creo que más les interesan los likes que las reproducciones, las impresiones de las páginas web, que el nivel de credibilidad que pueda tener el mensaje o el funcionario, o en este caso el organismo o el Estado en sí, o el gobierno en sí. Y a ver, es que hasta cierto punto está bien, pero es que no creo que nosotros, o no creo que la comunicación tienda a llegar a niveles tan frívolos y tan idiotizadamente frívolos, en la que solamente le va a dar valor a la comunicación en base a likes o reproducciones. No creo que lleguemos a esos extremos idiotamente absurdos. A ver, esas métricas le sirven a uno solamente como uno de los tantos indicadores que se debe tener en comunicación política, comunicación institucional. Te sirve solamente para saber a cuánto público ha alcanzado, ¿ya? Y eso siempre considerando que depende mucho de la calidad y cualidad de las personas que reaccionaron. Nosotros sabemos, y es parte de este entorno digital, todo este asunto de la granja, les llaman granja de troll, yo le voy a llamar granja y siempre he dicho de cuentas fantasmas que son creadas o son contratadas para generar o ampliar las métricas, ¿no? Pero ahí está la otra parte del análisis cualitativo de la información que envía las instituciones, los community manager y generalmente sobre la información pública. Entonces, no es entrar, Jimson, en asuntos de filosofía, sino también un poco también de orientar al público sobre cómo
cómo ir entendiendo esta comunicación, esta nueva comunicación social en la que estamos. La comunicación social actualmente también tiene que estar orientada a transmitir conocimiento, ¿sí? Sí, Nuestras audiencias, las pero audiencias tienen que saber que tiene que haber un componente de conocimiento, no solamente de la información flash, o no solamente la información campana. entonces decía, espero que se me escuche bien en ese sentido, de que se están evaluando el hecho de que mientras más personas vean tu dato o tu nota, o mientras más comentarios haya, o por lo menos, está bien más comentarios, pero hasta eso es relativo, o más likes o me gustas o más reproducciones de un video, eso significa que estás haciendo un buen trabajo, y no es así. No debería ser así. Eso solamente es un rubro adicional, ¿ya? Porque no es que la comunicación deja de ser comunicación o llega a ser una metacomunicación por los elementos electrónicos. No. Una revisión diaria de lo más destacado en las noticias a nivel local, provincial, nacional y mundial.